No sé si mi iglesia es tóxica. ¿Y cómo están, amigos? Qué bueno verles de nuevo. Por más de 9 años yo he hecho videos exhortando e instando a las personas que vayan a la iglesia, que no dejen de congregarse, que asistan. Que haber conocido a Dios es lo principal, pero debes fortalecer tu fe haciendo comunidad dentro de una iglesia. ¿Y cómo se hace eso? Pues congregándote continuamente. No por gusto dice la Biblia en Hebreos 10 que no nos dejemos de congregar así como muchas personas tienen por costumbre hacerlo. Pero hay errores que muchas veces nosotros cometemos dentro de la iglesia, las personas que asistimos a ella, las cuales fomentan una actitud tóxica dentro de la comunidad que estamos haciendo. Y el diccionario define la palabra tóxico como algo que puede hacerte daño, que puede enfermarte o causarte trastornos o incluso matar. Algo así como la relación que tenías con tu ex, que son relaciones que tarde o temprano no van a funcionar. Y la culpa de este tipo de comunidades tóxicas dentro de la iglesia no es de Dios, ni de la Biblia, ni del pastor muchas veces, ni del líder encargado de la comunidad a la cual puedas asistir, sino que somos de nosotros mismos, las personas que asistimos a la iglesia. Entre todos, a veces sin querer fomentamos una cultura tóxica dentro de la iglesia a la cual nosotros asistimos, con actitudes como que si alguien deja de asistir a la iglesia y el resto de miembros de la misma le dan la espalda sin siquiera preguntarse o preguntarle a la persona que dejó de asistir el motivo por el cual ya no está llegando. A veces ni siquiera nos animamos a preguntar por qué alguien dejó de llegar y nomás lo tachamos de pecadores y los vetamos de nuestro grupo de amigos y les cerramos las puertas a poder reintegrarse a la comunidad en la que estaban. Pablo les decía a los de Tesalónica que les recomendaba que reprendiera a los que no querían hacer nada, pero que también animaran a los que son tímidos y que apoyen a los que todavía dudan del Señor y que tengan paciencia con todo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabía que debía fomentar una cultura dentro de la misma iglesia, una comunidad que pudiera hacer que unos con otros fortalecieran su fe con el Señor, y si alguien dudaba, pues había que ayudarlo para que pudiera seguir en su caminar. Muchas veces también tratamos la iglesia como que fuera una élite, como quien dice que si vos estás en cierta iglesia, sos superior al resto de las personas que no asisten a la iglesia a la que vos vas, ya sea por doctrina o ya sea por conocimiento. Que como yo conozco más de la Biblia y en tu iglesia no se habla de lo mismo que se habla en la mía, entonces yo juzgo todas las cosas que vos haces en la tuya porque no se apegan a las costumbres que yo creo. O en su defecto alguien puede ser elitista por la liberalidad que alguien puede tener con respecto a las otras personas. Que como yo hago cosas que para vos tal vez son pecado, pero mi conciencia está limpia haciendo, entonces a vos no se te ha sido revelada. Vos estás encerrado en tu legalismo porque mis ojos, los de mi iglesia, ya fueron abiertos. Entonces vos estás mal. Y esa es la actitud a la que Jesús se refería cuando habló del publicano y del fariseo que estaban orando. El publicano de cierta forma oraba con humildad, sabiendo y reconociendo su posición delante de Dios, pero el fariseo, creyéndose superior, creyéndose estar en una élite a la cual el publicano no podía acceder, se sentía superior a él. Número 3, el utilizar una figura de autoridad para hacer que otras personas hagan lo que vos querés. Y esto pasa en todas las iglesias, no crean que me refiero a una en específico. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la típica frase? Es que el pastor dice que hagamos tal cosa, cuando el pastor jamás ha dicho nada. El pastor dijo que eso de aquí en adelante está prohibido, eso no le gusta. Y muchas veces el pastor ni siquiera está al tanto de ese tipo de instrucciones que las personas dan. Pareciera chiste, pero es testimonio. Número 4, cuando nadie puede poner en duda lo que el líder o el pastor dijo. Y si dudas o llegas a cuestionar algo, te ponen en mal con el líder para poder ellos quedar bien con él. Hey, es lícito dudar, es lícito juzgar las actitudes y acciones de las cosas que se hacen para Dios. Y eso no significa que sea un acto de deslealtad hacia tu pastor, sino que significa que por lo menos estás pensando las cosas que estás haciendo. Los bereanos, dice la Biblia, que Pablo les predicaba y ellos regresaban y buscaban todo lo que Pablo les había dicho para ver si se apegaba a lo que decía la Biblia. Ellos no recibían las cosas de Pablo tal cual él las decía únicamente porque era el apóstol de Dios. Es lícito cuestionar las cosas, siempre y cuando sea con la intención de edificar y no de destruir la obra de Dios. Cuando hay un problema y en lugar de hablar con la persona que hizo mal, entre todos se encargan de hablar mal de la persona que se equivocó, haciendo que en lugar de juzgar el problema, juzgan a la persona como problemática. Número 6, culpar a otros hermanos por nosotros no poder aceptar nuestra responsabilidad dentro de la iglesia. Y eso de alguna forma nos ha pasado a todos. Y en la Biblia también podemos ver un ejemplo claro cuando Adán y Eva pecaron y Dios le pidió cuentas a Adán, y Adán lo primero que hizo, en vez de asumir
asumir el pecado que él había realizado, culpó a Eva por lo que Eva le había dicho, dándose así la responsabilidad de lo que había hecho. 7. Cuando no tenemos la sensibilidad necesaria para sobrellevar las opiniones o creencias de otras personas, de otras iglesias o de otros cristianos. Hay una forma correcta de sobrellevar este tipo de cosas, y créanme que no es desprestigiando ni desacreditando las opiniones de las demás personas que no piensan así como vos pensás. A veces tomamos la actitud que las opiniones de otras iglesias no son las correctas porque nosotros pensamos diferente. Y aunque consideremos tener la verdad y tener la razón con respecto a algunos temas, no confundamos el defender nuestra postura con ofender al que cree diferente a lo que nosotros creemos. Muchas veces la gente ni siquiera nos pregunta y nosotros actuamos de manera ofensiva, desacreditando lo que las otras personas piensan. 8. La dificultad de poder entrar en algún círculo de amigos dentro de la iglesia. Pues muchas veces, incluso dentro de la misma iglesia, se encuentran bandos, al cual fueran pandillas o yo qué sé, pero es bien difícil muchas veces poder integrarte a un grupo de amigos cuando los grupos ya están establecidos. Cuando la Biblia habla en un montón de capítulos y versículos sobre cómo deberíamos demostrarnos nosotros amigos ante las personas que nos rodean. En fin, estas son 8 actitudes que yo considero que como cristianos muchas veces nosotros caemos en ellas. Actitudes que en nada favorecen al cuerpo de Cristo si las tomamos por el lado malo. Y como siempre vos sabés, mi posición es exhortarte a buscar de Dios, exhortarte a buscar una iglesia en donde congregarte, exhortarte a que pese lo que haya pasado, pese a lo que hayas hecho, lo último que puedes hacer es alejarte de Dios. Lo último que puedes hacer, aunque hayas pecado de la forma más vil y estés hundido en lo peor que puedas imaginarte, la última opción debería ser apartarte del camino en Cristo. Y no permitas que ninguna persona haga que tu fe decaiga y con eso te puedas alejar de los caminos de Dios. Muchas veces nuestras actitudes como cristianos pueden hacer que posiblemente te sientas excluido, y muchas veces nosotros tomamos la actitud de los que estaban apedreando a la mujer adúltera, que ignorando nuestras faltas y pecados, porque nosotros también los tenemos y por montones, señalamos a los demás porque simplemente es más cómodo para nosotros. Dios te quiere cerca de Él y eso es lo único que importa. No dejes que la actitud de alguna persona dentro de la misma iglesia pueda apartarte de Dios. Y termino el video leyendo lo que dice Hebreos 12:14, en donde dice que nos esforcemos por vivir en paz con todos y procuremos llevar una vida santa, porque los que no son santos no van a ver al Señor. Cuídense los unos a los otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Cuídense los unos a los otros, porque de esto se trata, mucha, que entre todos hagamos una comunidad en donde unos con otros podamos hacer que nuestra relación con Dios mejore, no excluyéndonos unos a otros para perjudicarnos, sino ayudándonos. Al final de cuentas, esa es la intención de hacer iglesia. Lastimosamente hay un dicho que dice que los cristianos somos el único ejército que cuando alguien está lastimado, entre los mismos soldados terminamos de matarlo. Y entonces de eso no se trata, mucha, se trata de ayudar. Así que decime qué pensás sobre este tema. La caja de comentarios está aquí abierta. Ustedes saben que aquí podemos platicar, podemos exponer. Si alguna vez vos te sentiste excluido, te insto a que no te alejes de Dios, te insto a que lo sigas buscando y que busques una iglesia en donde te sientas cómodo para poder hacerlo. Mi nombre es Andy Villatoro y pueden seguirme a través de mis redes sociales, en mi Facebook como AndyVlog y en mi Instagram como AndyVlog Oficial. No olvides que aquí hay video todas las semanas, porque ahora sí estoy cumpliendo. Les dije que iba a haber video más seguido y aquí hay, ¿ok? La caja de comentarios está abierta. Contame qué es lo que pensás acerca de lo que acabamos de hablar. Y primero Dios, nos miramos la otra semana con otro video. Que el Señor te bendiga. Órale.